Gracias, Hans. Empezó a grabar Hans. Bueno, Pablo Meyer es de profesión psicólogo, con estudios de especialización, tanto diplomados como magíster, en distintas materias. Pablo es una de las personas más mateas que yo conozco. No solo tiene magíster en gestión de personas, que es lo que nos convoca en este diplomado, sino que además tiene la gracia, se da una mezcla un poco curiosa. Yo no se lo comentaba a él, pero él es un psicólogo con especialización en gestión de personas y con especialización también en distintos sistemas estadísticos. Manejo de bases de datos, sistema, el ER y varios otros más, que es bien interesante porque, entre otras cosas, permite tener, cuando uno hace investigación, por ejemplo, tener mucho dominio metodológico. Pablo es una persona con mucho rigor metodológico, pero que además entiende el fondo de una investigación. Entonces tiene unas características que son muy poco habituales y que lo hacen un profesional muy, muy aportativo en general en todas las organizaciones, y ha desarrollado también una experiencia muy potente en todos los temas que tienen que ver con diálogo social, relaciones laborales y cómo además eso conecta con gestión de personas, que también es algo poco habitual. Eso le ha permitido a Pablo ser contraparte en estudios e investigaciones a nivel de nuestro país. Él es recurrentemente convocado a participar, por ejemplo, en la encuesta anual de las relaciones laborales en el Estado, pero además también ha sido invitado a participar en espacios internacionales en esta misma perspectiva, de manera tal de que cuando empezamos a pensar el diseño de este diplomado, ustedes saben que el énfasis fue tratar de salir un poco de la lógica de la gestión de personas como área estrictamente de soporte y no revisamos los subsistemas, así como desde la teoría más tradicional, sino que la lógica de poder plantearnos más desafíos más estratégicos y cambiando un poco nuestro rol de manera tal de que podamos proyectar un proceso de modernización de la gestión de personas más potente. Cuando pensábamos ese diplomado, no podíamos dejar fuera el tema de las relaciones laborales y del diálogo social. Entre otras cosas, porque es una materia siempre presente en los espacios de trabajo y una materia en la que estamos recién profesionalizándonos. Hay algunos sectores, como por ejemplo salud, que llevan algunos pasitos más adelantados, donde hace harto rato esto está instalado, hay personas a cargo, se forman, pero no es la habitualidad. En la habitualidad sigue siendo un área todavía de muchos desafíos y mucha brecha. Y dicho aquello, cuando pensábamos en relaciones laborales, no podría haber pensado en otra persona que Pablo Meyer para abordar este módulo, por la combinación que le acabo de mencionar. Tener la visión de la gestión de personas y tener una visión muy profunda de lo que son las relaciones laborales y el diálogo social en las organizaciones, tanto públicas como privadas, es una tremenda posibilidad, así que para mí ha sido un tremendo privilegio poder invitar a Pablo a impartir este módulo en particular y a dejarlos con ustedes en este espacio sincrónico. Ojalá lo puedan aprovechar, sáquenle el jugo. Pablo es de verdad muy experto en estos temas, así que no me cabe ninguna duda de que va a ser un tremendo aporte. Y Pablo, yo te dejo con el equipo bueno, Hans va a estar ahí en el soporte, y te dejo con el grupo de participantes de diplomado, que es el más activo, los que están permanentemente compartiendo sus experiencias, preguntando más, escribiéndole a los profesores para pedir algunos instrumentos, o lo que fuera, así que un grupo pequeño, pero súper entretenido de trabajar. Así que sin más, te cedo el micrófono, te cedo la palabra y los dejo ahí acompañados de Pablo. Bueno, muchas gracias, Hugo, también por la presentación y también a todas ustedes, todos y todas ustedes también por estar aquí abordando un tema que, como decía Hugo, no es más habitual, porque claro, cuando uno habla de gestión de personas o como anteriormente se llamaba recursos humanos, uno siempre está pensando como dentro del proceso del trabajo, el proceso productivo, cómo ser más eficientes, o como tener mayor satisfacción laboral, pero el tema de las relaciones laborales que tiene que ver, ustedes que trabajan quizás principalmente en organizaciones del Estado, son las asociaciones de funcionarios, y uno siempre está preguntándose, bueno, ¿es o no materia de nuestra incumbencia? Entonces, para lo que yo preparé en esta clase es una presentación que de cierta manera voy a tratar de resumir y de sintetizar lo que ustedes seguramente revisaron al nivel del módulo, eh, profundizando un poco más respecto de la evidencia empírica que hemos podido, de las
de las pocas investigaciones que se han realizado respecto de las relaciones laborales en el sector público chileno, y finalmente con una pregunta que ahora, a raíz justamente de lo que es el proceso constituyente, va a ser materia de discusión en los próximos años. Entonces, un tema que es importante, a mi juicio, de que todos nosotros que trabajamos con personas en las distintas organizaciones del sector público, sea administración central, sé que muchas de ustedes también trabajan en municipios, entonces parte de la administración civil que tienen directa relación con los funcionarios, e incluso otras organizaciones del Estado, es bien importante que lo tengamos en consideración. ¿Ya? Y obviamente la idea, si ustedes quieren de cierta forma comentar o hacer alguna consulta durante el desarrollo de la misma, por favor, va a ser un aporte, no va a ser una interrupción, va a ser un aporte también para que enriquezca este diálogo y esta conversación que vamos a sostener. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar con esta presentación. Me confirman de que efectivamente se está viendo, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces la materia que ustedes ya conocen, titulada Manejo de conflictos, negociación y el rol del líder, que esperamos que ustedes ya sean y sean próximamente líderes en esta materia. Como vimos inicialmente, bueno, la gran pregunta, ¿qué son las relaciones laborales? Es como ya un concepto que es objeto de discusión y de lo cual tampoco hay como un consenso acabado respecto de, bueno, ¿qué son las relaciones laborales? Dentro de algunos conceptos uno puede ya de cierta manera consensuar de que se refiere a prácticas que pueden ser formales, con leyes, con toda una regulación, o que pueden ser simplemente basadas en costumbres entre distintos actores, que pueden ser individuales, uno como trabajadora, como trabajador, o colectivos, organizaciones representantes de trabajadores, como también de los mismos empleadores, y que se puede dar a todo nivel, puede darse dentro de de una sola organización, en un territorio, en un sector productivo de la economía, como puede ser la administración pública, o a nivel nacional. El Estado tradicionalmente ha tenido como un rol regulador entre los actores, entre el empresario, que es representante de la parte patronal, y el trabajador, que es representante del asalariado. Entonces, el Estado, a través de todo lo que son las regulaciones de esta relación, que de por sí es asimétrica, hay una asimetría de poder entre el empresario, que es, bueno, quien es el que tiene el capital y el que ofrece el trabajo, y el trabajador que ofrece su trabajo a cambio de lo que es una remuneración. Pero bueno, para tratar de equilibrar esta simetría de poder, el Estado trata de regularlo y por ende también a través de las leyes que dan forma a lo que es el derecho laboral. Pero las relaciones laborales como disciplina, tanto académica como de política pública, no han existido siempre. Bueno, el trabajo uno podría decir de que siempre ha sido como antropológicamente humano. Siempre se ha trabajado desde los egipcios, haciendo las pirámides, pero siempre ha tenido una centralidad. Pero fue la revolución industrial a finales del siglo XIX y con los procesos de industrialización de trabajos que eran tradicionalmente de carácter artesanal, se crearon organizaciones de trabajadores que, claro, veían de cierta forma peligrar lo que eran sus fuentes laborales por el proceso eh, de industrialización y obviamente por condiciones laborales que eran absolutamente desregulada. O sea, esto que para nosotros es tan natural como tener vacaciones, tener horario de trabajo, bueno, cuando surge todo esto no existían, entonces se crearon estas organizaciones para de cierta manera defender lo que eran sus intereses en tanto trabajadores. Esto fue la primera revolución industrial, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ahora se habla de la cuarta revolución industrial, que de cierta manera también tensiona lo que son los trabajos que son factibles de ponerse en riesgo debido a los procesos de automatización y que, bueno, uno de cierta manera los trabajadores, tanto individual como colectivamente, tratan de reaccionar ante ello.
Bueno, este tipo de cosas obviamente devienen problemas tanto para la política pública, para los estados-naciones, para ver, bueno, cómo contenemos y regulamos estas relaciones, asimismo como para la academia, donde, bueno, la figura del matrimonio de Sidney y Beatrice Webb en Inglaterra cobra, claro, como colocan la piedra fundante con su libro La democracia industrial, imagínense, de 1857, donde como que de cierta forma ellos conceptualizan la noción de negociación colectiva, reconocen y legitiman la figura del sindicato y acuñan el concepto hasta ahora vigente de democracia industrial o democracia laboral, como pudiese castellanizarse el concepto. Entonces uno dice, bueno, bueno, esto es un tema que es una disciplina que se ha desarrollado de manera multidisciplinar hasta la fecha. Teóricamente, que bueno, no es el objetivo obviamente de esta clase, pero hay algunos enfoques teóricos que se han desarrollado desde el libro, desde esta piedra fundante del matrimonio Webb que había señalado, que se han ido desarrollando y han dado pie a teorías contemporáneas, pero sin dejar de estar vigentes. O sea, cada uno de estos enfoques teóricos clásicos han tenido transformaciones desde su aparición y se han desarrollado con versiones más contemporáneas, justamente también acompañando los procesos de transformación del trabajo en sí. Está el enfoque pluralista de la Escuela de Oxford. Ahora hice solamente una selección de los grandes como enfoques teóricos. Está el enfoque unitarista o de la Escuela de Relaciones Humanas, el enfoque radical o neomarxista, y el enfoque estructural funcionalista o el enfoque sistémico, que de cierta forma muchos autores consideran que consolida teóricamente la disciplina de por sí heterogénea de las relaciones laborales. Pero uno ya teóricamente, siempre estamos hablando a nivel teórico, uno ya se da cuenta que los enfoques teóricos tienen convergencias y divergencias sobre elementos que son súper centrales dentro de la relación laboral. Por ejemplo, entre los intereses que puedan tener los trabajadores versus los empleadores. ¿Son los mismos intereses? ¿Son opuestos? ¿Es posible llegar a un consenso? ¿Este consenso es temporal? ¿O es solamente, o puede ser permanente? Esos son elementos que los distintos enfoques teóricos abordan y conceptualizan de distinta manera. Sin lugar a dudas, el conflicto laboral también, o sea, el conflicto laboral es estructural en la sociedad, como puede decirlo el enfoque radical o neomarxista, o el conflicto de algo patológico y que no debiera estar en la organización, como dice el enfoque unitarista. Ahí uno puede ver de que, claro, ya la relación laboral y cada uno de sus elementos son de cierta forma percibidos de manera diferenciada por cada uno de estos distintos enfoques. La figura de la organización es representativa de los trabajadores, son legítimos como representativos de los intereses de los trabajadores o no, son un elemento innecesario porque en el fondo todos estamos remando para el mismo lado. El Estado debiera intervenir en las relaciones entre un empleador y su trabajador o no. Hoy por hoy que tanto se habla de esta flexibilización o de la externalización donde se desdibuja la figura del empleador. Ahora que se habla tanto un poco de estos trabajos de los riders, que son, que sobre todo en pandemia, se han visibilizado los que trabajan en este reparto de comida, son trabajadores esenciales, pero tienen un empleador o no, el Estado tiene que regular o no, son temas que están permanentemente en discusión y obviamente se discute sobre la regulación de esta relación, donde tradicionalmente, claro, la negociación colectiva ha sido como la institución regulatoria por excelencia, pero acompañando también a lo que son las transformaciones de la relación laboral y del trabajo per se, no se han agotado como la única o como el mecanismo principal de negociación, sino que han existido como otro tipo de relaciones. Bueno, ahora pasamos, dejando el tema teórico, claro, nos pasamos al tema de qué pasa en el Estado, y este concepto que es un concepto bastante moderno y no necesariamente académico de diálogo social. Ahora vamos a ver. El trabajo decente, que seguramente ustedes lo han escuchado, me imagino que también han escuchado acerca
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, que cada vez falta menos, que ha sido promovido por las Naciones Unidas de los distintos países. Su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 dice o hace alusión justamente al concepto de trabajo decente y crecimiento económico. Y trabajo decente como concepto es un concepto acuñado por la Organización Internacional de Trabajo, de cierta forma para hacer alusión a cómo tiene que ser el trabajo en las sociedades democráticas contemporáneas y modernas. Y los elementos del trabajo, y justamente este objetivo de desarrollo sostenible pone el trabajo decente y el crecimiento económico juntos, porque el crecimiento económico sostenible presupone el trabajo decente. El trabajo decente tiene 7 principios, ¿ya? Estos son todas definiciones que entrega la OIT y que de cierta manera ha promovido para cada uno de los distintos países que se han suscrito a sus convenios. Para estos efectos, claro, los conceptos o los principios que están a la base del trabajo decente que nosotros vamos a profundizar específicamente en el Estado, está el concepto obviamente de diálogo social, pero directamente relacionado la libertad sindical, la negociación colectiva, sin lugar a duda, el tripartismo, que son estas 3 actores que habíamos visto anteriormente, Estado, empleador y trabajador, y bipartismo en el caso del Estado, donde el Estado asume, lo vamos a ver, esta tensión entre regulador y empleador, que ya le da una característica bien particular. La no discriminación, retribución justa y protección social, como pilares del trabajo decente. Pero bueno, el concepto de diálogo social propiamente, que uno escucha, bueno, diálogo social, ¿qué es el diálogo social? Para la OIT, principalmente, pero no exclusivamente, porque otros organismos internacionales, como la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, también han ocupado este concepto, especialmente en periodos de crisis económica, como justamente la que ahora estamos enfrentando, han promovido el diálogo social y lo entiende específicamente usando el concepto de la OIT como la relación que establecen los trabajadores o sus organizaciones con los empleadores y sus organizaciones para abordar aspectos relativos a sus condiciones de trabajo. Y las formas de diálogo social, en una hipótesis de jerarquía secuencial que entiende la OIT, habla desde el mero intercambio de información, yo te informo algo, usted me informa a mí, listo, respecto a las condiciones de trabajo. La consulta, es decir, que el empleador le consulta al trabajador, mira, bueno, quiero saber tu opinión respecto de tales o cuáles aspectos relativos a las condiciones de trabajo, hasta lo que sería la negociación colectiva, que vendría, como ya vimos, un pilar, como vimos anteriormente, un pilar de lo que es el trabajo decente, y como la forma, según la OIT, más intensa de diálogo social. Es decir, la forma menos intensa sería el simple intercambio de información para la OIT, y la más intensa sería la negociación colectiva regulada. Pero bueno, esto es una hipótesis donde surgen hartos problemas ya a nivel empírico, porque uno se pone a pensar, ¿qué pasa cuando está la negociación colectiva regulada? ¿Fagocita o de cierta manera borra lo que serían los procesos de consulta e intercambio de información y todo se reduce a una negociación colectiva? ¿O estas se pueden dar de forma secuencial? O sea, de forma simultánea en vez de forma secuencial. Entonces, eso hace necesario de que se empiece a pesquisar, bueno, cómo son las relaciones que establecen los trabajadores y los empleadores en las distintas ramas de la economía, de los distintos sectores de la economía, y cómo es la relación entre estas formas. Ahora ya entrando a lo que son las relaciones en el Estado, como vimos anteriormente, el Estado tiene esta particularidad de que es tanto regulador como empleador. Entonces la regulación de las relaciones laborales en el Estado son más tardías que en el sector privado, donde surgieron los sindicatos, bajo el entendido de que el Estado, por no tener un capital y por de cierta manera las condiciones de trabajo estar vinculado con lo que son la recaudación impositiva, es decir, aumentarle las remuneraciones a los trabajadores del sector público, es, bueno, jugar con lo que son las platas fiscales, siempre había primado un poco lo que era la perspectiva llamada del unilateralismo, es decir, el Estado
unilateralmente establece cuáles son las condiciones de trabajo y lo establece por ley estatutaria. Es por eso que se habla de estatuto, donde uno cuando es contratado en una organización, sea un municipio o un servicio público, uno no negocia, oye, yo quiero, no sé, tal o cual remuneración. No es como una relación, como un contrato de trabajo, sino que uno llega a cierto grado determinado por ley y bueno, uno no firma lo que es un contrato, uno simplemente sale una resolución unilateral, uno no podría decir, que establece el Estado ante el empleador. Pero desde la década del 70, y ahí la OIT también ha establecido un rol promotor de lo que es el bilateralismo, donde el trabajo ya no se diferencia si es en el sector público o en el sector privado, sino que se entiende como uno solo. Eh, y por eso que ya el Estado también como empleador tiene que empezar a reconocer los derechos del trabajador de forma simultánea a los derechos del ciudadano beneficiario del trabajo brindado por ese funcionario o funcionaria pública. Es por eso que se llama bilateralismo este encuentro y este equilibrio que tiene que tener el Estado entre su función tanto reguladora como empleadora. ¿Ya? Vamos a ver en qué situación encontramos, bueno, tanto en Latinoamérica como en Chile. Siempre también con la OIT y específicamente con respecto a lo que son los convenios que ha ido, de cierta forma, impulsando el bilateralismo en el Estado. Los principales, que también muchos de ellos son convenios fundamentales para la OIT, está el convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Esto es del año 1948 y inmediatamente el año 49 el convenio 98 sobre derecho de sindicación o libertad sindical, también como se le llama, y negociación colectiva. En el año 78 el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo, específicamente la administración pública, donde de cierta manera también impulsa que el Estado reconozca estos derechos laborales a los cuales hacemos alusión. Y finalmente el convenio 154 de 1981 sobre fomento de la negociación colectiva en todas las ramas de la actividad económica. Cada uno de estos convenios viene a profundizar el anterior o a complementar lo que dicen los otros convenios como para poder fomentar la regulación y el reconocimiento de los derechos laborales en cada una de las ramas de la actividad económica, como había señalado anteriormente. Y desde ya les digo que Chile, el Estado chileno solamente ha suscrito a los tres primeros, no ha suscrito hasta la fecha al convenio 154. Ahí ya vamos a entrar a la discusión. Bueno, como hablábamos sobre el diálogo social en el Estado, bueno, ¿qué es lo que dice la evidencia internacional? Bueno, ustedes seguramente vieron en el módulo estudios que lanzó la Unión Europea, o sea, la OIT, tanto en la Unión Europea como en América Latina, en las administraciones públicas, en el contexto de lo que fue una crisis económica, la crisis eh, económica que afectó de manera diferenciada tanto en Europa como en América Latina, como para ver justamente, bueno, cómo se expresa este diálogo social y sus respectivas formas. A nivel de la Unión Europea, de los países de las democracias industrializadas de Europa occidental, bueno, los principales como hallazgos fue de que la negociación colectiva en el sector público está regulada, de cierta manera, hay como un reconocimiento de lo que es esa institución regulatoria en el sector público. A modo de ejemplo, por ejemplo, en Francia, inclusive las policías pueden tener derecho a negociar colectivamente y a la huelga, que también está íntimamente relacionado. No obstante, la Unión Europea también coexiste en esta negociación colectiva regulada con otras formas de diálogo social, como ya vimos, el intercambio de información y las consultas. Y también encontraron de que hay una alta variabilidad normativa entre los países. Cada una de estas prácticas, estas formas de diálogo social está íntimamente relacionada con lo que es su regulación nacional. Y no pudieron tampoco concluir esta hipótesis de una relación secuencial entre las distintas formas que, como habíamos visto
se presuponía que la negociación colectiva era la forma más intensa de diálogo social, ¿no? No se pudo concluir eso. Mientras que en América Latina también se dieron cuenta de que había un heterogéneo marco regulatorio y donde la mayoría de los países eh, como que continúan o continuaban dentro de lo que era la premisa unilateralista, es decir, no reconocían el derecho a intervenir a los trabajadores, no reconocían el derecho a intervenir en condiciones del trabajo a las organizaciones de trabajadores y las administraciones públicas, pero estas igual estaban muy cohesionadas y negociaban de facto, sin regulación. Y había y también se percibió que en los países dentro de este estudio de que había una transición de este modelo estatutario propio del unilateralismo a un modelo laboral, es decir, donde ya se podían de cierta manera negociar lo que eran las condiciones laborales en el sector público. Ahora se me ocurre que seguramente ustedes también lo conocen, ¿no? Ahora se hizo una consulta en la actual administración gubernamental como para poder modificar el estatuto administrativo, y hay una tendencia a nivel internacional de hacer confluir los marcos regulatorios del sector público y privado. Es decir, que haya como un solo marco regulatorio y que estas diferencias se vayan reduciendo. Y en este estudio, en el caso chileno, se abordó lo que es la mesa del sector público, que seguramente ustedes lo han escuchado, que es como la principal instancia de diálogo social en el sector público, desde el año inicio de los 90 hasta la fecha, a pesar de no tener ningún marco regulatorio, pero que se negocian las temáticas del reajuste, entre otros temas. A pesar de que el Código del Trabajo del año 2002 no aplica a la administración pública local. Entonces, claro, aquí nos damos cuenta que las relaciones laborales y el diálogo social no necesariamente alude a prácticas reguladas, sino que también basada en lo que es la mera costumbre. A ver, siempre también viendo el caso Profe, chileno. disculpe, Sí, profe, adelante, una sí, claro. pregunta. Respecto a la comparación que hizo recién de las dos realidades y lo que comentó al principio de esto del proceso constituyente, ¿usted cree que Chile puede avanzar más en el sentido como ejemplificó más de la Unión Europea, o cree usted que es difícil y tal vez nos quedemos más pegados en el modelo más parecido a Latinoamérica? A ver, bueno, ahí nos vamos súper bien porque estamos como conversando respecto de lo que es la pregunta del foro. Hay dos países de Latinoamérica que justamente por modificaciones constitucionales han regulado lo que es la negociación colectiva y la huelga en el sector público. Específicamente estamos hablando de Colombia y hace 3, 4 años Perú. Entonces uno podría pensar de que, o hipotetizar, de que justamente por procesos de cambio constitucional o por desarrollo también o profundidad de la democracia, eh, empiece a generarse una regulación de lo que es la negociación colectiva e incluso de la huelga en el sector público chileno, y que deje de existir, que vamos a ver más adelante, o vamos a ver justamente en la próxima lámina, las prohibiciones que existen actualmente. Obviamente uno no puede aspirar a tener, porque es un proceso histórico y económico totalmente distinto, a asimilarse a los casos europeos, pero existe una tendencia internacional y regional, hablando específicamente de Latinoamérica, de países que tienden a su regulación. Están los casos más tradicionales como Argentina, Uruguay y Costa Rica, que ya tienen una tradición de la regulación de las relaciones laborales y de la negociación colectiva en el Estado, pero hay países, por ejemplo, Chile, o, a ver, bueno, creo que Ecuador, hay otros países que todavía no han entrado en esa regulación, no obstante negocian de facto. Pero en definitiva es una pregunta abierta, yo creo que sí se va a tener que discutir este tema de cómo regularlo, pero cómo es la gran pregunta, pero yo creo que de por sí, y los organismos internacionales ya plantean que uno no puede hacer borrón y cuenta nueva, tiene que reconocer, y lo dice cada uno de su indicaciones o publicaciones, la OIT, tiene que reconocerse lo que son las prácticas
que se han consolidado a través del tiempo en cada uno de los distintos países. Pero bueno, volviendo al caso chileno y tomando en consideración un poco estos tres derechos laborales colectivos fundamentales en el sector público, como son la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que hay hoy por hoy? Y por favor, si alguien quiere también interrumpir, habla nomás por el micrófono. La idea es que esto también sea una conversación. En cuanto a la libertad sindical o el derecho de establecer organizaciones, bueno, obviamente en dictadura todos estos derechos desaparecieron, o sea, se prohibió el de poder formar organizaciones representativas de trabajadores y se suprimieron las profesionalidades jurídicas, por ejemplo, de la ANEF, que se había creado durante el gobierno de Frei Montalva, si no me equivoco. Pero en el año 94 se constituye la ley de asociaciones, no de sindicatos, porque en la Constitución prohíbe la generación de sindicatos en la administración pública, por lo cual se les llamó asociación de funcionarios, pero que de facto son como sindicatos y operan como tal. La ley de asociaciones, que obviamente no vamos a poder profundizar en ella, sin autorización previa, los trabajadores pueden constituir asociaciones y más de una asociación en una sola organización, donde sus directores, por ejemplo, tienen derecho a fuero durante el periodo en que estén ejerciendo la dirigencia, y en relación a ello, y con lo que vimos anteriormente, Chile suscribió en el año 99 al convenio 87 de la OIT, que habíamos visto en relación a esta tendencia hacia el bilateralismo, justamente donde hay libertad, que promociona la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Entonces ahí uno podría ver que hay una coherencia, sí, hay libertad sindical en el sector público chileno, a pesar de que se llaman asociaciones de funcionarios y no sindicatos, pero bueno, ahí hay como una complejidad regulatoria. Ahora pasemos a la negociación colectiva, ahí ya se pone más oscuro el asunto. En la Constitución Política de la República, el artículo 19 dice: la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Se reconoce cuando hicieron la Constitución, y todos sabemos en qué contexto se hizo la Constitución, les dice, es un derecho de los trabajadores, salvo en el caso de que la ley exprese que no permita, la ley expresamente no permita negociar. ¿Cuál es la ley de los trabajadores del sector público? Aquí está el estatuto administrativo, la ley 18834. Aquí también, siempre cuando hable del estatuto administrativo, me voy a hacer alusión también a la ley al estatuto de las municipalidades, la 18.833, que se hicieron meses antes de la administración del presidente Elwin. Pero bueno, ya saben también en qué contexto. Pero son muy similares en cuanto a esta temática, ambos estatutos. Esta ley no hace referencia a la negociación colectiva. Uno podría decir, oh, hay una omisión respecto de la negociación colectiva en los estatutos del sector público chileno. A pesar de que Chile suscribió en el 99 al convenio sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, y más extraño aún, en el año 2000, al convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Entonces, muchos investigadores, y cuando uno profundiza en este tema, muchos laboralistas incluso, dicen que hay una contradicción regulatoria, porque por un lado digo que no sé, y por otro lado digo que sí, pero bueno, ¿cuál es la ley? Y suscribo un convenio internacional. Pero bueno, en este tercer derecho, donde no hay duda cuál es la postura de la regulación chilena, es la huelga. Porque la Constitución Política, como ustedes vieron, el artículo 19 es claro de que no pueden declararse a huelga los funcionarios del Estado y de las municipalidades. El Estatuto Administrativo, al cual hicimos alusión, también prohíbe dirigir y promover y participar en huelga y detener lo que es el funcionamiento de los servicios públicos, porque también hay un concepto súper, uno lo pasa a la ligera, pero es súper fundamental, porque entiende de que incluso la Ley Orgánica General de Base del año 86 entiende los servicios públicos como organismos administrativos satisfacer necesidades colectivas de forma regular y continua, es decir, no se puede detener, y es por eso que está prohibida la huelga, que en el ámbito laboral es como el principal mecanismo de
de presión que pueden tener las organizaciones de trabajadores para poder, de cierta forma, defender e instar al empleador, en este caso el Estado, a atender a lo que son sus demandas laborales. Y si no se nos fuera poco, ya hablamos de la Constitución, el Estatuto, la Ley Orgánica, la misma Ley de Seguridad del Estado también castiga toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública. Constituye un delito y será castigado con presidio y la misma pena a los líderes que inciten o fomenten este tipo de actos. Pero bueno, también la ley lo que dice es que si es que eso llegara a ocurrir, hay que hacer una investigación sumaria para poder aplicar lo que es la sanción establecida por la ley. Y ahí es por eso que a uno le llama la atención, porque uno ve hasta en la prensa, hay paro de ciertos servicios públicos, y uno ve a autoridades, parlamentarios, estos son ilegales, estas son huelgas ilegales, pero bueno, igual se hacen todos los años a nivel nacional, a nivel, justamente en relación a la mesa del sector público, y uno dice, bueno, aquí parece que la ley como que no sirve tanto como para poder entender lo que son las relaciones laborales en el Estado chileno. Es justamente, bueno, además de estas como 3 derechos laborales fundamentales en Chile, existen otras regulaciones, pero que, claro, de cierta manera institucionalizan u ordenan algunos aspectos o algunas temáticas de lo que son las condiciones de trabajo. El Estatuto Administrativo considera la participación de las organizaciones de trabajadores de las asociaciones en los comités de selección. Pueden tener una participación, puede que sea con derecho a voz y a voto, o solamente derecho a voz. También el Reglamento General del Servicio de Bienestar considera la participación de un representante de los trabajadores. Los comités bipartitos de capacitación, con una regulación particular y que se ha ido fortaleciendo, también consideran la participación de representantes de los trabajadores, comités paritarios de higiene y seguridad, y bueno, más recientemente las normas de aplicación general de la ley 20.955 que fortalece el servicio civil, insta a que participen la o las asociaciones de funcionarios en la definición de las políticas de gestión y desarrollo de personas de cada uno de los distintos servicios. E incluso tiene una norma de aplicación general para lo que es la participación funcionaria, ¿ya? Entonces, ahí uno empieza a hacerse una idea de, bueno, cuáles son como los alcances y las limitaciones y las contradicciones de lo que es la regulación de las relaciones laborales en el sector público chileno. Pero bueno, más allá de lo que dice la ley, ¿qué es lo que dice la evidencia? O la escasa evidencia, que se enfrenta esto a nivel tanto de investigación como de gestión, al desafío de que no hay datos, no hay regulación, no hay una agencia como puede ser la Dirección del Trabajo en el caso del sector privado. Para el sector público no hay una agencia que en el fondo entregue datos respecto de cuántas, o sea, de quiénes son las dirigencias actualizadas de las distintas asociaciones de funcionarios, cuánto negocian, si es que negocian de forma colectiva estas asociaciones, y menos aún respecto de lo que es la huelga. Por eso, bueno, se realizó hace algunos años un convenio entre el Servicio Civil y la Universidad de Alberto Hurtado, que bueno, a mí me tocó participar, y se realizaron una encuesta que es la ENCLASE, que es como una encuesta equivalente a la ENCLA del sector privado, que justamente tuvo como propósito hacer esta indagatoria, de manera más bien exploratoria, en una primera instancia, que tenía 3 dimensiones. La representación de los trabajadores, entendido también como el derecho de sindicación, relacionado con el derecho de sindicación, diálogo social, no circunscrito únicamente a la forma de negociación colectiva, que ya sabemos de que no está regulado en el sector público, pero para ver, bueno, cómo son estas otras formas, y el conflicto, que puede expresarse, pero no se circunscribe únicamente a lo que es la huelga. Y bueno, ahí están los resultados sobre la representación que tuvimos en los años 2016 y 2017 de la aplicación de este estudio. Aquí se segmentó por la diferencia de los distintos ministerios en 2 grandes grupos. Grupo salud, por el peso específico que tiene salud, que es prácticamente la mitad del Estado, y otros sectores, otros servicios públicos.
y todo esto dentro de lo que es la administración central. Lamentablemente no se alcanzó a los municipios. Pero bueno, vamos a ver algunos datos rápidamente, justamente para entrar al debate, bueno, sobre qué es lo que va a pasar más adelante con este tema y cómo se puede regular la realidad de las relaciones laborales. Para empezar, hay una fuerte presencia y división de las asociaciones de funcionarios, es decir, la ley, bajo el amparo de la ley de asociaciones, es relativamente fácil el crear una asociación de funcionarios, y es por eso de que ha habido como la tendencia a que exista más de una asociación de funcionarios en un mismo servicio. Hay casos, como lo podría decir, extremos, Gendarmería de Chile que tiene 8 asociaciones de funcionarios y cada uno, y hay organizaciones, ustedes han escuchado, asociación de profesionales, asociación de fiscalizadores, asociación de técnicos, cada asociación dentro de un mismo servicio, y que la ley no impide que se generen este tipo de organismos, e incluso de que puedan generar federaciones y confederaciones, que son distintos niveles jerárquicos de organización de trabajadores, e incluso a nivel internacional. Bueno, vamos a llegar hasta ese punto. Y eso es diametralmente opuesto a lo que ocurre en el sector privado. O sea, uno a grandes rasgos podría decir, bueno, hay una fuerte representación de los trabajadores en el sector público, a diferencia del sector privado, y hablar de la pequeña y mediana empresa, y en un solo servicio hay una o más asociaciones de funcionarios. Eso ya es un dato a tener en consideración, y hay una fuerte verticalidad de las asociaciones, lo que habíamos visto anteriormente. Una asociación en un servicio se afilia a una federación, por ejemplo, Federación de Trabajadores de Hacienda, que agrupa a todos los trabajadores de las asociaciones de funcionarios de los servicios de Hacienda, y estos a confederaciones, como podría ser la ANEF, es una confederación, o la CONFENATS, en el caso de los trabajadores de la salud. E incluso a nivel internacional, la ANEF también participa de lo que es la CLATE, que es una confederación latinoamericana de funcionarios públicos. Y eso también se destaca en relación al sector privado, donde hay como un fraccionamiento de lo que son las organizaciones representativas de los trabajadores. Ahí uno puede ver, claro, la ANEF, en el caso de este segmento de otros servicios públicos, prácticamente el 99% de las asociaciones están afiliadas a lo que es la ANEF, y en el caso de salud, ahí se desgregan un poco más entre la CONFENAT, está la FENAT, FENAT Unitaria, FENAT Histórica, entre otros. Esta otra dimensión, el diálogo social, como no teníamos, no podíamos ocupar el concepto de negociación colectiva, acuñamos el concepto de mesa de negociación como para poder hablar, bueno, un espacio de diálogo social entre trabajadores y empleadores que tenga una periodicidad determinada. Y lo que nos dimos cuenta, y que también supera largamente al sector privado, es de que se negocia, a pesar de la omisión regulatoria, permanentemente dentro de los servicios públicos y sobre distintas materias, y como no está regulado, se negocia prácticamente todo el año. O sea, ustedes saben que por la ley de asociaciones de funcionarios, los dirigentes pueden llegar y consultar directamente a la jefatura de servicio y plantear distintos temas, y más allá de aquellas instancias reguladas como Comité Bipartito de Capacitación o el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, sino que hay una negociación permanente e intensa dentro de las organizaciones del sector público, pudiendo tener dentro de un año 5 o más. O sea, en el caso del año 2017, el 47% tenía 5 o más mesas de trabajo funcionando simultáneamente. Entonces eso ya habla de una intensidad y de una complejidad bien relevante. Sigamos. ¿Hay cualquier duda, consulta o comentario? Me interrumpen nomás. Otro tema que es súper particular es claro, el número de mesas también, de mesas de negociación,
por distintos sectores. En el caso de salud, o de esta gran agrupación de salud, prácticamente el 53% de los servicios de salud que contestaron esta encuesta tenían 5 o más meses de trabajo, y los otros servicios públicos también, 44% prácticamente. Pero muy poca, la minoría no tenía mesas de trabajo, con su respectiva asociación o asociaciones de trabajadores. Y otro tema que es bien relevante y particular del sector público, a diferencia del sector privado, porque el Código del Trabajo establece que no son materias de negociación colectiva los relativos a la administración o los planes de trabajo de la empresa. Esos son materias privativas del dueño de la empresa. Pero acá en el sector público se negocia igualmente, al haber un espacio desregulado, negocian materias relativas a regulaciones gubernamentales. Es algo que uno impensable en el sector privado. En temas relativos a planes futuros del servicio, o también relativos al propio empleo. Son materias que se negocian dentro de estos espacios de diálogo social y que se distinguen del sector privado, porque si el dueño de una empresa se quiere fusionar con otra, no le va a andar negociando esa decisión a su sindicato. Puede ver cómo poder llevar a cabo esa operación, pero a diferencia del sector público, esas son temáticas que se abordan. Pero no todos están, o sea, pero también esta desregulación tiene complejidades. Como sabíamos, hay una afiliación vertical de las asociaciones de funcionarios a nivel de federaciones y confederaciones, pero los acuerdos que se suscriben, tanto a nivel de servicio como a nivel sectorial o ministerial y nivel nacional, no dialogan entre sí. Es decir, acá si ustedes ven los gráficos, específicamente del gráfico a su derecha, establece de que solamente, o el mayor porcentaje, tanto en el caso de salud como en el caso de otros servicios, se llegó a firmar un protocolo o un acuerdo respecto de las negociaciones sostenidas, pero un gran porcentaje llega solamente a un acuerdo oral. Imagínense, casi el 48% en el segmento del otro servicio, a un acuerdo oral donde, bueno, ustedes saben que muchas veces las palabras se las lleva el viento y no hay como un contrato colectivo, a diferencia de una negociación colectiva regulada que obligue a ambas partes a cumplir lo acordado. Entonces, estos son un poco las dificultades y los ámbitos quizá a perfeccionar en un contexto desregulado como lo que es el chileno. Además, este mismo gráfico plantea de que en las mesas de negociación participan todas las asociaciones de funcionarios, cada uno con sus distintas particularidades. O sea, los fiscalizadores van a tener sus intereses, los profesionales por un lado, hay asociaciones de nivel regional, de nivel nacional, en aquellos servicios públicos con alcance nacional. Entonces, es bastante complejo el ambiente en el que nosotros nos enfrentamos. También se negocian una variedad de beneficios, mejora en los mecanismos de participación e información al personal, mejora en los ingresos asociados a remuneración, ahí casi el 60% en el caso de otros servicios y el 39% en el caso de salud, negocian temáticas sobre mejora de servicios. Entonces esto como que rompe un poco con el tema, con esta noción estatutaria propia de lo que es el unilateralismo. Y ha desdibujado, y ustedes lo saben mejor que yo, la idea de esta escala única de remuneraciones, donde ahora hay una escala por cada servicio, producto justamente de lo que son estos procesos de negociación y transformación desregulada en cada servicio. Acá el 2017, casi prácticamente la mitad de los servicios comprometieron mejoras en ingresos, en remuneraciones propiamente tal. ¿Y cómo llevan a cabo estas remuneraciones? De acuerdo a los datos entregados por la encuesta, principalmente a través de procesos de selección interno, para que en caso de nuevas vacantes a contrata, o a contrata especialmente o a honorario, se produzcan estos procesos de movilidad interna, porque los cargos, las vacantes de planta,
todos sabemos que se tienen que completar de acuerdo a lo que establece la ley, según los mecanismos de concursabilidad establecidos, y bueno, es otra materia el de por qué no se realizan ese tipo de concursos, o por qué, habiendo vacantes de planta, no se concursan. Pero bueno, es una temática que en el caso de las contratas y de los honorarios, sí se acuerdan como mecanismo para poder ajustar remuneraciones dentro de lo que es el sector público. Para alguien del sector que no conociera, le llamaría bastante la atención. Este tema, bueno, que lo había señalado anteriormente, a pesar de lo que es la afiliación vertical de las asociaciones de funcionarios, los acuerdos no están coordinados, es decir, acá lo alineado se va a entender de que los acuerdos sectoriales, o sea, los acuerdos que se suscribieron en mi federación, son piso máximo para los acuerdos que yo pueda sostener a nivel de servicio, y son los de color azul, o sea, de color rojo, perdón. Y los de color azul son los que no están alineados, es decir, yo llego a acuerdos a nivel de un servicio independiente de los acuerdos que pueda sostener a nivel de mi federación o de confederación. Entonces, perdón, se producen como muchas disparidades dentro de lo que son los acuerdos y por ende los beneficios que puedan alcanzar un servicio público respecto a sus condiciones laborales, porque esto va a obedecer más a la capacidad negociadora de su respectiva asociación o asociaciones, y va a ser más bien indiferente a los acuerdos que se puedan sostener a nivel de federaciones y de confederaciones, porque no hay una regulación que establezca materias que sean privativas de un nivel nacional, de un nivel sectorial o de un nivel local o de servicio, como sí existen dentro de lo que son los lugares o los estados o los contextos regulados. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ya. Y ahora llegamos al conflicto, quizás modo más bien anecdótico. Cuando hicimos este estudio, claro, y llegaban las preguntas de conflicto, bueno, ahí nadie quería responder. ¿Por qué? Porque, claro, los jefes de servicio o los representantes del empleador, en este caso las jefaturas de servicio, le consultaban a su equipo legal, y los abogados o las divisiones jurídicas por nada del mundo diga que tuvo paro, porque si usted declara que tuvo paro o huelga, tiene que aplicar lo que establece la ley, que es una investigación sumaria, y aplicar las sanciones que habíamos visto anteriormente que establece la ley, por la prohibición justamente de realizar huelga. Así que ahí tuvimos algunas complejidades con respecto a lo que es la representación de las preguntas en esta dimensión, pero igual pudimos sacar algunas cosas a la luz. Por ejemplo, de que un porcentaje importante declara la existencia de algún conflicto con las asociaciones en lo que fue el año 2017, casi la mitad en el caso de los servicios de salud que contestaron la encuesta y un 30% en los otros servicios. ¿Y cómo se manifestó? ¿Qué tipo de conflicto hubo? Bueno, principalmente manifestaciones en el lugar de trabajo que alteran el desarrollo de las actividades, en otras palabras, paro o lo que ustedes saben o vieron anteriormente que estaba prohibido por ley, los petitorios, manifestaciones fuera del lugar de trabajo, rechazo colectivo a hora extra, otras formas de conflicto que va más allá de lo que es la huelga como forma tradicional de conflicto. Pero entonces esto nos dice de que el conflicto, a pesar de las prohibiciones explícitas y a nivel constitucional y estatutario que establece la ley, ocurre. Y teniendo como fuente, dado un poco otra fuente de datos, el informe de huelgas laborales que realiza el Observatorio de Huelga también de la Universidad de Alto Hurtado y que es parte del COES, a través de las publicaciones en prensa va monitoreando un poco las huelgas que ocurren tanto en el sector público y privado. Es decir, viendo en la prensa hoy tal a nivel nacional, van contabilizando las huelgas y uno podría percibir de que desde el año 2000 hacia la fecha ha habido un aumento de las huelgas en general, y aquí con el color verde también de las huelgas en el sector público en particular. Entonces, a nivel ya más quizás académico, se ha hablado de un ciclo de mayor conflictividad
desde el inicio de la década del 2000, y con algunas oscilaciones. Obviamente que acá no estamos considerando el año 2019 y bueno, y con todo lo que ocurrió desde esa fecha hasta ahora, pero uno puede ver de que ha habido un aumento de la conflictividad expresada específicamente en huelga en las organizaciones tanto públicas como privadas. Entonces, llegamos a nuestras preguntas. Vimos un poco la tendencia a nivel internacional. Vimos que el diálogo social considera, pero no se circunscribe a lo que es la negociación colectiva regulada. Vimos un poco las particularidades de lo que son las regulaciones laborales en el Estado por este doble rol que él cumple. Y bueno, y tomando justamente la pregunta que hicieron en algún momento, ahora estamos en un proceso constituyente. Después tiene que hacer un plebiscito, que es el plebiscito de salida, donde si es que se aprueba una nueva constitución, es bien probable que estas prohibiciones constitucionales que vimos en su momento, explícitamente respecto a lo que es la huelga, estas omisiones respecto de lo que es la negociación colectiva, o la prohibición a formar sindicatos en el sector público, pero bueno, está la asociación de funcionarios, puede que lleve a la discusión a, bueno, ahora vamos a tener que, dado que no hay una prohibición constitucional, hay que generar una ley para regular este tema. Y hay que ordenar este tema sobre, por ejemplo, la descoordinación entre distintos niveles, este tema de que las mesas de negociación se pueden haber 5 o más mesas de negociación de forma simultánea. Un poco esta desregulación también ha llevado a algunas externalidades negativas. Entonces, si se llega, ustedes son contratadas como expertos y tienen que elaborar una ley para regular las relaciones laborales en el sector público chileno. La primera pregunta, y abro la palabra, ¿qué organismos debieran articular las negociaciones entre los trabajadores y sus organizaciones representativas y el Estado como empleador? ¿Qué creen ustedes? En el foro, por ejemplo, alguien dijo la Dirección del Trabajo. Qué difícil la pregunta igual, profe, porque como usted dice, como el Estado cumple el doble rol, además también es regulador, tal vez sí debería existir una entidad externa que lo regule para que no haya conflictos de interés, no sé. Exacto. Pero, ¿qué organismo se te ocurre que pudiese, de cierta forma, decirle al Estado, oiga, usted no puede, de cierta manera, desconocer un contrato colectivo, o no puede prohibir la formación de asociaciones de funcionarios a un servicio público? No sé, como el servicio público, por ejemplo, regula estuvimos viendo hace unas clases atrás, tal vez algo así, algo como el servicio público se me ocurre. Es que la dirección del trabajo yo siempre la he visto del ámbito más privado, nunca he visto como que se mezcle tanto en lo público, entonces no sé si tendrá mucho que ver. Bueno, este es parte del debate que va a tener que generarse. Hay investigaciones, hay publicaciones, justamente, por ejemplo, hubo un grupo de investigadores que postulaban que por la experiencia, como dices tú, que ha tenido la Dirección del Trabajo en labores de mediación y arbitraje, ellos debieran ser quienes también debieran asumir esta función en el sector público, pero, el gran pero, teniendo una autonomía respecto del Estado, teniendo como una autonomía constitucional, por ejemplo, como la tiene el CERVEL o la tiene el Banco Central. Es decir, porque si es parte del Estado, también es parte dentro de esta relación laboral. Hay otros, y un poco más recientes, que han propuesto para esta regulación, otros autores o investigadores, que sea el servicio civil, que el servicio civil sea este organismo que de cierta manera cumpla esta nueva función de arbitraje o de mediación de los procesos de negociación colectiva en caso de ser regulado, pero igualmente tendría que también salirse de ser parte de una de las partes, porque el servicio civil ahora depende de la Hacienda, entonces, obviamente va a cuadrarse con lo que diga
ese ministerio. Pero claro, es una de las grandes complejidades. Es muy difícil, profe, estoy pensando y que, porque si ese organismo regulador, o sea, fuese la Dirección del Trabajo, el Servicio Civil o uno nuevo, o sea, me refiero a que por dónde lo crean si no puede depender del Estado, no sé, lo encuentro muy complicado. Profesor, ¿le puedo contar algo sobre Sí, este por mismo favor, tema? por favor. Lo que pasa es que yo trabajo en una institución que es del Estado, pero nosotros así como que no, que Corfo nos colabora. Nosotros en Ya. algún momento hicimos un sindicato y quisimos negociar y no pudimos negociar porque somos una institución pública. Exacto. Sí. Y mi empleador colocó una demanda en la Dirección del Trabajo y le dieron la razón a él. Entonces, ahí a donde a mí igual, en el foro, ahí es donde uno puede hacer el debate, porque en realidad la Dirección del Trabajo como que defiende al empleador más que a los empleados. ¿Por qué? Porque no es imparcial. No sé, lo que pienso yo. Sí, es que, mira, es que como estamos justamente por esta tensión que comentaba Jimena, en esta tensión de regulador y de empleador, lo que establece la ley y lo que han sido los dictámenes es que en instituciones como Corfo, donde, claro, también un poco por las propias transformaciones del empleo público, eh, además del estatuto administrativo, hay gente que se contrata bajo Código del Trabajo, y hay instituciones CONAF, por decirlo, que son exclusivamente Código del Trabajo, pueden, por el Código del Trabajo, crear sindicatos, pero lo que establece, lo que han sido los dictámenes, que en cuanto a lo que es la negociación colectiva, se rigen bajo el estatuto administrativo de forma supletoria. Es decir, como el Código del Trabajo no se expresa explícitamente respecto de la negociación colectiva de sindicatos, de organismos constituidos en organismos públicos, Corfo, Cercotec, Senadi, si no me equivoco, supletoriamente aplica el estatuto administrativo y de cierta forma, como hay una omisión, le dan, como tú dices, la razón a la empleadora. No, el sindicato no me puede negociar colectivamente porque yo soy una organización pública. Y eso son justamente las rarezas de lo que es el marco regulatorio chileno. Otra anécdota, que también sale en el estudio, en la bibliografía que ustedes van a poder revisar. Honorarios. Honorarios en los servicios públicos. Que bueno, ahora uno sabe que ya han tendido a regularizarse el traspaso de los honorarios a la contrata, pero al igual que la contrata, los honorarios desde los 90, que supuestamente eran contratados de forma excepcional en calidad de experto, empezaron a aumentar exponencialmente y claro, como estaban en la total desprotección, empezaron a constituir sindicatos de honorarios. Y en el estudio también ustedes pueden ver de que hubo un número importante de sindicatos de honorarios que empezaron a trabajar, que empezaron a generar presión para que se les reconociera un poco su condición de trabajadores y la relación laboral entre Estado, empleador, y ellos como trabajadores. Y bueno, hay diversos dictámenes de Contraloría donde se reconoce dicha relación por el hecho de cumplir horario, entregar productos y haber evaluaciones. Entonces, claro, estamos en una zona muy gris, muy ambigua en cuanto a lo que es la regulación, específicamente dentro de lo que es el sector público. Y es por eso de que viene el gran desafío. Bueno, ahora si ya, por decirlo así, llega una constitución y nos da esa facultad, bueno, ¿quién la va a regular? Servicio Civil, otro organismo nuevo, Contraloría, la Dirección del Trabajo. Ya, ahí, para que queden pensando. Y otra relación, ¿sí? Profesor, es que Karen. disculpe, es que no terminé la idea o sea, lo que quería Ah, conversar. Lo que pasa es que nosotros pertenecemos a la Universidad de Concepción, la perfecto. institución donde yo trabajo, pero la Universidad de Concepción no es pública. Ya, Y
nosotros sí podíamos negociar, solamente es porque Corfo nos subsidia, nos entrega fondos. Entonces, Pero no, como que nosotros siempre tuvimos la duda, porque en realidad somos una institución que pertenecemos a una organización privada, pero no somos pública. Pública a la vez porque recibimos beneficios del Estado. pero son de cierta forma, pero el empleador, claro, ahí viene la discusión, ¿quién es el empleador de ustedes? ¿La universidad o es Corfo? Porque claro, Corfo de cierta La forma universidad. financia, claro, Corfo de cierta manera los financia a ustedes para ser ejecutores, que ocurre también con muchos servicios públicos como FOSIS y Cercotec, donde claro, transfieren recursos, y ahí viene todo un debate sobre el Estado, que muchas veces en vez de contratar, por ejemplo, al personal de la universidad, les es más económico el de poder externalizar, por decirlo así, esa función, pero ellos no pasan a ser los empleadores, solamente financian para que otros ejecuten la función que a ellos les encomiendan por ley. Es un gran debate porque uno muchas veces dice, por ejemplo, en el caso de FOSIS, que, que financian proyectos para población vulnerable, y hay toda una playa de consultoras que postulan año tras año a estos fondos y que son ellos quienes contratan a los profesionales que ejecutan funciones que son idénticas a las de otros funcionarios públicos, pero su empleador es otro. No sé si habrá sido tu caso, pero tú como trabajadora de la Universidad de Concepción seguramente cumpliste funciones que eran muy similares a las de un funcionario de Corfo, o te relacionabas directamente con funcionarios de Corfo. No sé si era así. Sí, sí. Pero nosotros con el tema de la huelga, porque hicimos huelga incluso, ¿sabes? Fue como está hablando de la negociación y todo, fue como un tema para nosotros. Uh-huh. Por lo mismo, porque no, como usted dice, no hay un marco legal que proteja a los trabajadores, y en el servicio público como quedó ahí, que la dirección y después se hizo una demanda y la ganó el empleador, quedamos ahí en el aire, Uh-huh. y Exacto. especialmente en el servicio público. O sea, más o menos me entendió lo que le quise contar, algo así. Sí, Fue sí. como raro. Entonces, como usted estaba conversando de eso, me acordé de la situación que tuvimos nosotros, que es como complicado, porque a donde dice qué servicio público debiera, debiera estar, ¿cómo es dice aquí? Para la continuidad del servicio entregado. O sea, por eso no he podido hacer el foro, porque me pregunto todavía qué institución podría O sea, regular eso. si por ejemplo tú fueras funcionaria, claro, es que ahí viene otro tema, tú eres funcionaria o trabajadora de la Universidad de Concepción. Si es una organización privada, claro, presta funciones públicas, pero el empleador es privado. Es como una consultora que ejecuta proyectos con financiamiento público. El financiamiento es público, pero el ejecutor, en este caso el empleador, es privado. Si fueras tú, por ejemplo, trabajadora de Corfo y estuviese también contratada bajo el Código del Trabajo, que fue lo que entendí inicialmente, tampoco podrías negociar colectivamente. Pero claro, si es que se regulara la negociación colectiva en el sector público, claro, habría un organismo, como fuera la Dirección del Trabajo, quien tendría que regular esa relación. En el caso que tú me planteabas, claro, la Dirección del Trabajo, bueno, hay que ver cada caso, dijo, esto no es un problema entre Corfo y ustedes como trabajadores de la Universidad de Concepción, porque Corfo solamente entrega los fondos. Si fuese una negociación colectiva, tendría que ser entre ustedes como trabajadores con la Universidad de Concepción, que pareciera que no fue el caso. Sí, así fue. Perfecto. En el caso de Bárbara Villegas, que nos escribe, como lo que ocurre con las contrataciones a honorario, que son contratados los municipios y el empleador es el municipio. Bueno, efectivamente, pero bueno, las contrataciones a honorarios, como ustedes saben, son como una prestación de servicio que inicialmente, claro, era muy desprotegido porque yo simplemente prestaba servicios profesionales al municipio, pero no había una relación laboral propiamente tal. Ahora, claro, ha atendido por dictámenes de la Contraloría a reconocerse la relación laboral porque los trabajadores, un trabajador honorario en un municipio
marca horario y entrega informes, y muchas veces pueden pasar año tras año tras año, cumpliendo, o sea, funciones dentro de un mismo municipio, y en modalidad contractual a honorario, y de un día para otro, claro, no le renuevan el contrato y no tienen derecho a indemnización, y anteriormente ni siquiera le reconocían las vacaciones, no podía acceder a capacitaciones. Entonces, la Contraloría, y eso es un poco un problema complejo en Chile, ha sido el poder legislativo y no el ejecutivo quien ha tendido a generar jurisprudencia, y el ejecutivo, porque claro, también porque no ha ordenado un poco la cancha, ha tenido que ceñirse a lo que son los dictámenes de los tribunales, donde dice, oiga, usted como municipio en este caso, tiene que reconocer que tiene una relación laboral con esta trabajadora honorario por 5 años, más allá de que sea una relación laboral, entonces tiene que pagarle, no sé, reconocerle, pegarle una indemnización en caso de que haya habido un término unilateral de trabajo, si es que un poco el caso que tú planteabas. Voy a pasar a la otra pregunta, porque también estamos en el sector público. ¿Qué servicios deberán ser excluidos del derecho a huelga para garantizar una continuidad del servicio entregado a la ciudadanía? Hay países, por ejemplo, mencioné Francia, que hasta la policía puede tener derecho a generar paralizaciones. Los convenios de la OIT siempre son bien explícitos, donde, claro, todos los trabajadores tienen que tener derecho a negociar colectivamente y a ejercer la huelga, pero cada país, y ahí la OIT no es obligatoria, determinará si es que estas disposiciones regulatorias también abarcan a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿La policía pudiera generar huelga? No sé, el ejército o salud, que todos sabemos de que en el fondo, claro, salud y educación son funciones públicas que obviamente son especialmente sensibles en caso de que paralicen por las consecuencias que puede tener para la ciudadanía, lo que ahora se conoce como servicios esenciales. ¿Estos servicios públicos también pudieran tener acceso a la huelga o no? ¿Qué creen ustedes? Yo, profe, creo que hay... Es que, por ejemplo, yo siento que los servicios de salud, los hospitales, por ejemplo, es algo que o sea, si te estás muriendo y el hospital está en huelga te vas a morir. O sea, yo creo que eso es algo que tal vez no se debería permitir la huelga por ejemplo, en ese tipo de servicios. También se me había ocurrido, por ejemplo, el registro civil, porque hace un tiempo cuando estuvieron en paro yo tuve hartos problemas, me afectó directamente. Y también afecta al común de las personas, porque de repente hay personas que tienen que hacer muchos trámites, sobre todo las personas, por ejemplo, que son beneficiadas y que tienen registro social de hogares, y les afecta directamente en la parte del registro civil. Bueno, y si hablamos gente con otro estatus económico también, de repente para salir del país, uno siempre necesita un carnet, un pasaporte, un papel, entonces siento que tal vez esas dos para mí son como que si dejan de funcionar, caos. Claro, Yo creo, exactamente. perdón. Adelante, ¿Quién Jennifer. habla También, primero? Jennifer. ya, yo, antes que venga mi hija que me entere, yo creo que, por ejemplo, los servicios que probablemente no deberían, o no sé si no derecho a huelga, sino que a lo mejor pueden minimizar su trabajo, sí, pero son aquellos que tengan que ver con los derechos fundamentales de las personas, o sea, con cosas esenciales, tales como, por ejemplo, salud, si dice bien, va a huelga o tienen turnos como éticos, probablemente dejarlo como de esa manera, de prestar un servicio en los casos como de emergencia, tal y como funcionan, por ejemplo, en las municipalidades, cuando hemos estado también no sé si es huelga la palabra en realidad, pero seguimos prestando servicios, por ejemplo, no sé, por retiro de basura, cosas como esenciales a la comunidad. Entonces yo creo que a lo mejor habría que hacer como una diferenciación entre lo primordial, básico, que se pueda a lo mejor negociar ahí como la mitad de a ver cómo puedo decirlo, como la mitad del funcionamiento de ese servicio. No sé si se entiende. Sí, súper bien. Bárbara, tú querías también comentar algo. Sí, de hecho, como lo comentaba Jennifer, era como pareció a la acotación que ella realizó, que de cierta manera
no sé, yo considero que igual el derecho a huelga es como que lo deberían tener todos, pero como decía Jennifer, quizás garantizar como una cuota de dicho personal del sector que está en huelga que siga funcionando, para que garantice también la continuidad como de los servicios, por ejemplo, como en salud, como decía la compañera con el registro civil, que es indispensable como para el resto de las personas para desarrollar su vida como cotidiana y que garantice también como los derechos de todos. Bueno, como ustedes se Como dan un punto cuenta, sí. No, pero es perfecto. Como ustedes se dan cuenta, este tema de reconocer derechos laborales, negociación colectiva, huelga en el sector público, no es fácil y es un debate que se va a tener que dar. Porque claro, nosotros, bueno, no estamos vendiendo, no una tienda que venda, no sé, lámparas, que claro, se vote a huelga y bueno, pucha, no puedo comprar o voy a otro lugar. Acá, claro, son servicios que algunas personas dicen que brinda monopólicamente y justamente a la población más, a veces más necesitada, y que solamente los brinda el Estado, no hay otro registro civil. Y también hay gente que no puede tener acceso a otro hospital. Pero bueno, a modo de ejemplo, y ahí yo por lo menos estoy haciendo una investigación sobre esta temática y justamente lo que establecía, por ejemplo, lo que señalaba Bárbara en el caso de salud, donde, claro, ¿qué pasa con hospitales públicos, con servicios de salud que igualmente paralizan? Ellos mismos, a pesar de que no está regulado, establecen turnos éticos. Es decir, nosotros mismos nos autoimponemos turnos éticos, nos manifestamos, disminuimos un poco lo que es la capacidad de atención hospitalaria, y claro, el drama de igualmente hay gente que tiene desde hace meses una hora al médico solicitada y se encuentra que ese día estaban en paralización o no pudieron atenderla, pero igualmente sigue lo que son los turnos éticos. Y uno dice, y seguramente la regulación, los servicios de salud o el registro civil no pueden tener derecho a huelga. Dentro de esta investigación que yo les comentaba, me ha tocado entrevistar a dirigentes de federaciones y confederaciones del ámbito de la salud, y ellos no quieren, o sea, de cierta forma son como de los más reacios a la regulación, porque dicen, ya, si es que esto se regula, obviamente que los servicios que van a ser excluidos del derecho a huelga como mecanismo para poder forzar un poco lo que son las negociaciones, los servicios de salud van a ser de los primeros. Entonces yo voy a verme como con una herramienta, con un arma de negociación que estoy ejerciendo y que he ejercido por décadas, de facto con un arma que va a ser ilegal. Y también tienen el temor, justificadamente o no, de que, claro, el ejecutivo o el legislador pueda empezar a entender de que todos los servicios que brindan el Estado son esenciales. Entonces, bueno, el registro civil, CONAF, cualquier servicio público pudiese considerarse esencial y por ende ser excluido de la huelga como mecanismo de presión dentro de lo que son los procesos de negociación. Entonces, claro, la regulación, que creo que de todas maneras obviamente va a ser un desafío hacia futuro, sobre todo ahora que hay un proceso constitucional, es algo que va a tener que de cierta manera acordarse, establecerse límites, definirse organizaciones responsables de eso y ustedes, bueno, desde el distinto rol que vayan a cumplir, ya sea como dirigentes, como directivas o en las respectivas áreas de gestión y desarrollo de personas, puede que el día, si mañana misma están cumpliendo, o si ahora están cumpliendo esa función, tienen que saber cuál es el campo en el que se están moviendo. Y que aquí la ley parece que importa poco nada. Y hacia el futuro, ¿cuál va a ser un poco la discusión a nivel país que se va a tomar? Así que, bueno, eso es un poco los desafíos que yo quería plantearle y las discusiones que, como ustedes mismos señalaron, son complejas, no son fáciles, pero yo creo que es el escenario que estamos enfrentando hoy por hoy en las distintas organizaciones públicas y que seguramente son las discusiones que vamos a enfrentar hacia el futuro. Voy a dejar de compartir y
no sé, abrir la palabra para alguna otra pregunta, consulta final que deseen realizar, o duda, comentario, queja que puedan tener respecto a este módulo relativo a una temática no muchas veces abordada en este tipo de diplomados como son las relaciones laborales. ¿Qué les ha parecido y qué duda pudieran eventualmente tener? Profe, yo tengo Bueno, una yo, profe, consulta. Dale nomás, dale nomás. no, yo solamente quería agradecer esta temática, este módulo, porque no lo tenía mentalizado como parte de lo que es la organización. Entonces, ha sido fundamental como para también abrir otro debate, como dicen así, interno y dentro de la función que realiza en recursos humanos. Entonces, es súper importante tener como esto presente siempre, porque es parte también de la organización. Así que eso, solamente a valorar mucho este módulo. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Jimena, un poco comentar algo que también sale en el estudio, que ustedes van a poder revisar con detención. Se consultaba sobre quién era como la contraparte con la cual negociaban las asociaciones de funcionarios. Y al haber, bueno, estamos en la desregulación misma, muchas veces era el propio jefe de servicio, o era el jefe de administración y finanzas, o el jefe de gabinete, o un asesor, pero crecientemente son justamente las áreas de gestión y desarrollo de personas las que muchas veces, o la jefatura de estas áreas, las que tienen que lidiar o negociar con las asociaciones de funcionarios sobre diversas temáticas relativas a los puestos de trabajo o a inclusive al tema de de la concursabilidad, más allá de las instancias formales como pueden ser las temáticas de capacitación. Entonces, sí, muchas veces coincido con lo que dice Jennifer. Gestión y desarrollo de personas, claro, están muy enfocados en lo que son los procesos, perfiles de cargo, reclutamiento de selección, capacitación, evaluación de desempeño. Pero hay un actor que muchas veces puede facilitar u obstaculizar lo que es la gestión en cada uno de estos procesos. Entonces, es bien importante tenerlo presente y saber un poco las aguas en las que se van a mover ustedes como líderes dentro de lo que es la gestión y desarrollo de personas en el Estado. Jimena, tú querías comentar. Sí, tenía algunas preguntas porque eh, como estamos hablando de este proceso de nueva constitución y de nuevos aires y de nuevos cambios y, y, y de avanzar en el sentido que igual yo siento que está súper retrógrado, de verdad que lo siento súper retrógrado. Claro, cuando estuve leyendo las láminas, creo que era la unidad 2, los convenios, el 87, el 98, el 151, son del año, pero viejísimos. Lo que usted decía, la ley de estatutos de las MUNI, todos sabemos que fue hecha antes del periodo de Elwin. Entonces, mi pregunta va por ese lado. Por ejemplo, claro, si pasa algo, si algo cambia, porque yo creo que todos confiamos en que algo va a cambiar con la nueva constitución, se podrían suscribir nuevos acuerdos, nuevos convenios, esto quedaría obsoleto. Esa es mi consulta. Sí, súper bien, no, súper buena pregunta. Si es que hay una suscripción, se hace una nueva constitución y de hecho ha sido parte un poco del debate, los convenios internacionales se debieran mantener o se entienden que los convenios internacionales que suscribe un país, por ejemplo de la OIT, también representan regulación nacional. Entonces, probablemente, es muy poco probable de que una nueva constitución no reconozca lo que es la libertad sindical, la negociación colectiva e incluso la huelga. Es un tema que va a salir seguramente de manera muy general en la Constitución, pero que va a obligar a hacer una regulación en esa línea y de cierta manera se ratificarán los convenios que ya se han suscrito, que como tú dices, efectivamente son de larga data. Si es que, y es parte un poco de la discusión más regulatoria, si es que hay una derogación de las prohibiciones constitucionales que revisamos, es factible de que Chile pueda suscribir a lo que es el convenio 154 de la OIT, que es del 81, pero que obviamente es el que impulsa explícitamente a
la negociación colectiva en todas las ramas de la economía, inclusive la administración pública. Y probablemente ha sido por ese motivo por el cual no ha sido suscrito por Chile, a diferencia de Argentina, Uruguay, que tienen una tradición regulatoria en materia de relaciones laborales en el sector público de más larga data. Entonces, en ese sentido, yo creo que una nueva constitución, nadie sabe qué va a pasar hacia el futuro, menos en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, pero es probable de que, claro, se continúe con los convenios ya suscritos y si es que se trabaja hace una regulación en la línea de lo que hemos discutido, eventualmente se pueda suscribir al convenio 154. Pero nuevamente, lo que yo creo es de que va a haber una suerte de ordenamiento de las prácticas que ya están. O sea, eso es casi de sentido común, pero sí también lo establecen un poco estos organismos internacionales. No debiera haber como un desconocimiento de las prácticas que constitucionarias o por la costumbre que se han consolidado a través de los años. Y ahí volvemos a lo que es el concepto de relaciones laborales. Las relaciones laborales no son exclusivamente lo que establece la ley. De hecho, puede ser totalmente opuesto a lo que dice la ley, sino que son como las prácticas que se van generando y consolidando a través del tiempo. Y que, claro, ustedes también como líderes en materia de gestión y desarrollo de personas, tienen que conocer un poco el ambiente muy complejo en el cual uno se maneja y cuáles van a ser los debates o las discusiones sobre que van a marcar este tema hacia futuro. No, gracias, profe. Y una segunda pregunta, nada que ver sí, con lo que acabo de preguntar. Al principio hablaba un poco de la dificultad que tienen, digamos, los organismos estatales o gubernamentales respecto a que las decisiones que ellos toman respecto a su recurso humano, de alguna forma también pasan a ser igual decisiones políticas o que tienen como ese efecto. Entonces, mi pregunta es como una opinión de usted porque hemos experimentado. Lo que pasa es que yo, esta es la primera incursión que hago en el sector público. Antes siempre había estado en el sector privado. Entonces tengo hartas dudas al respecto. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, si ocurren estos cambios que estábamos conversando, estas decisiones respecto al recurso humano en el sector público, ¿van a seguir siendo afectadas o van a seguir teniendo una influencia política también? ¿O usted cree que eso tal vez debería dividirse un poco? ¿O cuál es su visión al respecto? Porque igual, por ejemplo, en la comuna donde yo vivo, que es lo más cercano, una comuna chiquitita, yo vivo en Puerto Natales, y hubo un cambio de administración municipal, por ejemplo, que es el caso más cercano que yo tengo. Y cada una de las decisiones que esta nueva administración ha tomado ha tenido una repercusión política súper fuerte, o sea, muy potente, sobre todo en esta localidad que es pequeña. Entonces ahí es donde mi consulta a cómo lo ve usted también. Mira, yo creo que hoy por hoy es especialmente política porque, bueno, cualquier decisión que se realice dentro del aparato estatal tiene un componente político. Hoy por hoy, al no haber una regulación, es más político aún porque no involucra, si hubiera una regulación clara, más allá un poco de mi posicionamiento político, yo digo, hay que cumplir la ley, y bueno, la ley dice que se negocia tal y cual es tema, y no puedo negociar a nivel de municipio tal y cual es tema. Entonces, yo tiendo a pensar, o sea, hoy por hoy, sin duda que una decisión política a nivel general, porque cuando uno, por ejemplo, como jefe de servicio, negocia con las asociaciones de funcionarios, tú tomaste el caso de registro civil, cuando hubo ese paro que duró semanas y salía en la tele todos los días, la pobre señora, la señora Nelly, uno de los beneficios que logró registro civil y exclusivamente registro civil, no todos los servicios dependientes del Ministerio de Justicia, fue un bono por satisfacción ciudadana. ¿Ya? Eso la asociación, la señora Nelly, ya. Negocié con el jefe de servicio, el director del registro civil,
un bono que se brinda a final de año por una encuesta de satisfacción de usuarios, que son quienes acuden al registro civil. Y bueno, este bono al final es plata. Pero ahí viene un poco el componente político, porque para poder llegar a ese acuerdo y para poder brindar ese bono, el jefe del registro civil, o el director del servicio civil, de cierta manera tuvo que hablar con la DIPRES o obtener autorización de la dirección de presupuesto para decir, oye, sé que tengo la escoba acá y finalmente me tenéis que ayudar y tenéis que liberar recursos para yo, de cierta forma, poder brindar y solucionar un poco esta paralización. Y todo esto dentro de un ámbito sin ley mediante. Y obviamente estos son como colaboraciones y acuerdos políticos, y la DIPRES seguramente a la vez hablar con el director o directora de presupuesto, hablar con el ministro de Hacienda y decir, oye, ¿sabes qué? Y a su vez incluso con presidencia. Está en la opinión pública, hay como una aparente ingobernabilidad y está todo el mundo, no puede renovar los pasaportes. Obviamente que un componente político y por ende económico, porque eso libera recursos y todo por la negociación de una asociación de funcionarios en un servicio. Imagínate lo que pudiese también pasar a nivel regional. Tú vives en Puerto Natales, pero también han habido manifestaciones de funcionarios públicos a nivel regionales que también han paralizado. El caso de Aysén, que se acuerdan que hace algunos años también hubo una paralización muy fuerte en Aysén, también en Atacama, y eso finalmente ha llevado o ha impulsado a negociaciones de asociaciones de funcionarios de carácter regional que se han traducido después en bonos. Por ejemplo, la ley de reajuste tiene añadido, justamente por las negociaciones que han marcado las mesas de negociación de dicho año, bonificaciones zonales para los funcionarios de esa región. Entonces, claro, hoy por hoy es especialmente los acuerdos que se suscriban son de carácter político-económico, pero si uno hace una regulación y dice solamente a nivel nacional, por ejemplo, a nivel de la mesa del sector público pueden negociarse aspectos económicos. A nivel sectorial, por ejemplo, de la administración civil, que como en el caso de los municipios, o de Hacienda, o de salud, no pueden negociarse cosas económicas. Puede hablarse de, no sé, de pasar más contratas a la planta, o de mejorar los espacios de trabajo, o de poder tener mejores capacitaciones, pero plata no. Entonces lo que va a hacer el alcalde de Puerto Natales va a decir, mira, sabes que a mí yo estoy atado de manos, yo lo que más quisiera sería aumentarle las remuneraciones, pero la ley me lo prohíbe. Entonces, ahí hay como distintos componentes, tanto legales como políticos y económicos, que se ponen en juego al momento de poder negociar, tanto a nivel local, territorial, sectorial e inclusive nacional. Nos hemos paseado por todos los niveles involucrados dentro de lo que son las relaciones laborales en el Estado. Entonces sí puede darte una opinión muy precisa, pero creo que esos son como un poco las dinámicas que caracterizan el escenario chileno. Ya, gracias, profe. Y el último comentario tenía que ver con... espérenme, que se me va la idea. Ah, ya. Con que usted mostró en el gráfico cómo se han acrecentado estas huelgas en el sector público, y es más un comentario. Yo personalmente, que lo veo muy desde afuera, bueno, lo veía porque ahora ya estoy adentro, siento que tal vez desde ese tiempo hasta ahora... ¡Mami, cierra la puerta! Siento que tal vez la gente está más informada y saben que existe ese vacío, y siento también que la comunidad en general tiene como más acceso a los medios de comunicación, entonces como que empatizan con los trabajadores del sector, como que empatizan con que tal vez la huelga a la que están haciendo tal vez sí tiene una justificación, y tal vez las personas también se aprovechan de eso y hacen la huelga arriesgando las sanciones porque saben que esa medida de presión va a hacer que logren algo. Esa es la sensación que me queda finalmente. Mira, ahí tú tocas varios puntos. Yo creo que por lo menos a mí me resuenan dos aspectos que son súper centrales. Tú me decías que, claro, ahora estás como interiorizándote o estás trabajando en un organismo público y antes en el sector privado.
¿Y qué es lo que pasa, o cuál es un poco el diagnóstico que tienen, bueno, distintos investigadores, pero también muchos dirigentes del sector privado, que muchas veces hay una resistencia justamente a la regulación del sector público por la aparentemente hiperregulación que hay en el sector privado? Porque si tú vas a hacer una huelga, o sea, ya iniciar una negociación colectiva regulada, de acuerdo al Código del Trabajo en el sector privado, e incluso si tú dices voy a hacer la huelga, el empleador ya sabe con antelación tú cuándo vas a hacer la huelga y poder tomar medidas justamente para poder quitarle el poder de, de presión que pueda tener la huelga. Entonces, es justamente por eso que muchos dirigentes dicen, yo no quiero regulación en el sector público porque se va a parecer a la hiperregulación que existe en el sector privado. Y bueno, hay debates sobre el código, sobre la reforma laboral y un poco como está la prohibición de lo que es la negociación por rama de la economía, que acá el código laboral lo prohíbe, pero la mesa del sector público es una negociación sectorial desregulada y tremendamente importante. Entonces, eso es un poco por el lado de la diferencia entre la, la negociación colectiva y la huelga en el sector privado versus el público. Dos, efectivamente, y en el gráfico, si tú, bueno, revisas un poco los estudios, ha aumentado lo que son las huelgas extralegales, como dice el Observatorio de Huelga Legal, en el sector público, que son todas extralegales. Han aumentado también las huelgas legales en el sector privado y sobre todo las extralegales del sector privado. Es decir, en el sector privado, habiendo un marco regulatorio, dicen, ¿sabes qué? Este marco regulatorio es tan coercitivo que hago la huelga igual. Hago la huelga igual, no digo que hago negociación colectiva y hago un paro, y eso son huelgas extralegales que muchas veces exigen al empleador, privado en este caso, bueno, llegar a algún acuerdo porque en el fondo también le paraliza el proceso productivo. Y tercero, relacionado con este tema, claro, y que es un tremendo, tremendo tema, es un poco el rol que puedan jugar también las nuevas tecnologías en lo que es el ejercicio de en lo que son estas acciones colectivas eh, para lo que son la defensa de intereses laborales. Es decir, ahora, hoy por hoy, poco, no me acuerdo, si tú querías hacer, por ejemplo, una huelga, ya estamos hablando de querías hacer una huelga nacional a nivel de la CUT o una huelga en una empresa, tú antes tenías que hablar con los trabajadores, hacer una asamblea de trabajadores, hacer una votación, nos vamos a huelga, sí o no. Tú hoy por hoy con un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, tú en media hora tú puedes tener ya paralizado y totalmente organizado, y la figura ya del dirigente se va desdibujando. Entonces, claro, las nuevas tecnologías, tanto por el acceso a la información como por las posibilidades de acción que permiten, claro, ha cambiado muchas veces la relación laboral, tanto para la suscripción de acuerdos como para las manifestaciones de conflicto. Entonces, claro, como vimos al inicio de las láminas, las relaciones laborales, claro, empiezan desde la revolución industrial, pero ahora estamos en una cuarta revolución, estamos un poco en estas tendencias del capitalismo avanzado, como se llama, a la externalización, que también en el sector público ha ocurrido, las contrataciones a honorarios, las externalizaciones de la Universidad de Concepción por parte de Corfo, modalidades contractuales. Entonces, ¿cómo se defienden los trabajadores frente a estas tendencias? Son como prácticas de resistencia del trabajador frente, claro, a estas avanzadas que ha tenido, uno podría decir, el capitalismo más de corte neoliberal, donde los estados muchas veces también adquieren un poco este tipo de prácticas. O sea, fue una reflexión bien... Gracias, profe. Una volada, uno podría decir, pero... Qué bueno, porque no sabía si hacer la pregunta, porque de repente no, como no conozco mucho, y ahí me sumo a la palabra de Jennifer, porque realmente yo desconocía totalmente esta parte de la legislación, así que súper agradecida porque el módulo fue muy dinámico, no fue tan aburrido, así que estoy agradecida también de adquirir estos conocimientos en este diplomado. Sí. Perfecto.
Bueno, yo también, y también en atención a la hora y sabiendo que es un día viernes, le agradezco de sobremanera la atención, especialmente la participación. De verdad, espero que estos contenidos les sean de interés y de utilidad para cualquiera que sea la función que desempeñe hacia futuro. Y bueno, en caso de cualquier duda, consulta, a través del CETET USACH puede manifestarla, y espero volver a encontrarnos en una nueva oportunidad, y el mayor de los éxitos, tanto académicos en el diplomado como laborales y sobre todo personales en el contexto que estamos viviendo hacia futuro. Así que también por mi parte me despido y doy nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Ya? Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. No, profe. Chao, Karen, Bárbara, Jennifer, Jimena y Javier. Hans, yo creo que Ahí Hans sí. va a cerrar después la conexión.